Tecnología para sus inversiones online. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora, en este día lunes 22 de noviembre, de análisis para entender qué es lo que ha ocurrido en el proceso de elecciones generales de este fin de semana. No solo presidencial, sino también de elecciones parlamentarias, que será muy importante para ver qué es lo que podrá y qué es lo que no podrá hacer el próximo gobierno. Hoy día los mercados hablaron y con bastante claridad. Alza importante en la bolsa de comercio, en el índice selectivo, el IPSA, y también un retroceso fuerte del dólar para acercarse ya al terreno de los 800 pesos, a diferencia de lo que había ocurrido en la semana anterior. Queremos analizar cómo interpreta el mercado y los actores de mercado lo que ha ocurrido en este proceso de elecciones. Vamos a tomar contacto a esta hora con Guillermo Tagle, el expresidente de IM Trust Credit Corp Capital. Gracias por estar con nosotros, Guillermo, muy amable. Mucho gusto, un gusto de estar con ustedes. Guillermo, bueno, primero, ¿qué es lo que ha analizado el mercado a la luz de estos indicadores, ¿no?, y de las tendencias que marcaron durante este día en la bolsa, en el precio del dólar también? ¿Qué es lo que están leyendo respecto al proceso de elecciones? Yo creo que lo más destacable del proceso de elecciones que hemos vivido es que una vez más Chile manifiesta una institucionalidad ordenada cuando se producen elecciones. La velocidad con la cual vimos los resultados ayer, el proceso de recuento de mesas, el proceso de votación, yo creo que nos dejan la tranquilidad de que vivimos en un país que se destaca por su orden cuando se trata de actividades de orden cívico como la que vivimos ayer. Y si uno compara con lo que ha pasado en otros países, tanto de la región como incluso hasta en Estados Unidos, y que estas elecciones de repente demoran semanas en tener un epílogo, genera una sensación de tranquilidad el que el proceso haya terminado en forma tan ordenada. Ajá. Guillermo, ahora hay un análisis específico también respecto al resultado de la presidencial. Por ejemplo, el que haya llegado José Antonio Kast primero con Gabriel Boric, o que los dos pasaran al balotaje, digamos, era algo que ya las encuestas habían adelantado. Sin embargo, a pesar de eso, la semana pasada vimos caídas fuertes en la bolsa. ¿Hay una lectura específicamente respecto a los nombres que pasan a la segunda vuelta o de los porcentajes que alcanzaron o el orden en que llegaron? Yo creo que el efecto más fuerte que el mercado ha interpretado es el resultado de la elección parlamentaria más que de la presidencial. Prácticamente todas las encuestas tenían a Gabriel Boric y José Antonio Kast como los dos candidatos que pasaban a la segunda vuelta, sí, con diferencias en el margen, 2 puntos arriba uno respecto del otro, 2% de diferencia es bien marginal. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de la reacción de los mercados, especialmente del optimismo que se vivió en la bolsa de hoy, más que el resultado de la presidencial o que José Antonio Kast haya estado con 2 puntos arriba de Gabriel Boric, es el resultado del Congreso. Porque el Congreso genera un balance de decisión futura que sigue manifestando que podemos tener un país ordenado, un país que a lo mejor vuelva a tomar una senda más de definición de políticas públicas de calidad, sí, y menos de discusión de trinchera de corto plazo, que es lo que estábamos viendo y que tenía bastante colapsado al mercado por la incertidumbre que eso sembraba. Entonces, sí, creo que en ese sentido sí hay una ganancia para Chile, o sea, relevante, especialmente por lo que ha ocurrido en la elección del Congreso. O sea, Guillermo, ¿se va despejando un poco la incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir en el próximo gobierno? Es que estábamos frente a un escenario de tener un país totalmente polarizado en una dirección, sí, versus un proceso que obviamente también manifiesta cierta polarización, pero de fuerzas más equilibradas. Y lo puedes ver por el resultado que ocurrió en el Senado. Y si uno compara el resultado del Senado con el resultado de la Convención Constituyente, por ejemplo, hoy día tienes un balance de fuerzas que van a tener que converger al diálogo, que es también de alguna manera lo mismo que pasa con la elección presidencial con Gabriel Boric y José Antonio Kast. Muchos lo plantean como un escenario polarizado, pero es un escenario donde hay dos candidatos que tienen que lograr converger al centro, y que el que quiere ser elegido y ganar va a ser el que logre aglutinar mayor cantidad de soporte de quienes hoy día no votaron por ninguno de ellos dos, pero que van a tener que considerar por cuál de los dos votan en la segunda vuelta. Sí. Y ese mundo está en el centro. Entonces, eso te manifiesta un país donde hay equilibrio de fuerzas. La otra señal, yo creo que también relevante y que se ha destacado menos, es que la elección de los cores, por ejemplo,
La centro derecha entiendo que obtuvo más de un 60% de los consejos regionales, en circunstancias que acabamos de venir de una elección de gobernadores donde la izquierda obtuvo prácticamente todos los gobernadores salvo uno. Entonces también en el gobierno de las regiones vamos a tener a gobernadores que van a tener que dialogar y llegar a acuerdos con consejos regionales que van a estar más balanceados. Hay contrapesos, y un país con contrapesos es más estable y genera menos incertidumbre que un país que es radicalizado en una sola dirección. Es súper interesante lo que plantea Guillermo, porque en una primera lectura que se había hecho la mañana de este lunes, algunos decían, bueno, este es el resultado de que haya ganado, por ejemplo, José Antonio Kast en esta primera vuelta, aunque haya pasado a segunda vuelta frente a Gabriel Boric. El que haya tenido más votos, Kast, es una buena señal. ¿No están así entonces? Es una señal relevante, sin duda, porque pudo haber sido una segunda vuelta donde Gabriel Boric hubiese tenido 35 y José Antonio Kast 24. Claro. Y con una brecha así estábamos frente a un resultado ya prácticamente definitivo. Hoy día hay una elección abierta, son dos candidatos que ambos tienen porcentaje de rechazo relativamente relevante, por lo tanto ambos tienen que construir hacia el centro, pero como te decía recién, yo creo que el agregado del resultado de la elección del Congreso, de la elección de Cores, y este resultado relativamente equilibrado en la primera vuelta presidencial, obviamente donde probablemente la mayor sorpresa de la elección para mí es el resultado que obtiene Parisi, tanto él como precandidato presidencial, como en cuanto a sus representaciones en el Congreso. Un grupo de personas que no está 100% definido, probablemente van a ser un pivote, que frente a distintos proyectos van a estar inclinados a un lado o a otro. Entonces, en el agregado, yo creo que tenemos un país, después de la elección de ayer, con una institucionalidad que una vez más prueba que funciona, con un equilibrio de fuerzas que si bien son contrapuestas, pero que como contrapuestas van a tener que dialogar y buscar un punto de encuentro para poder definir y gobernar en el futuro. Y eso obviamente que despeja grados de incertidumbre y es lo que en alguna medida hace que la bolsa suba y el dólar se ajuste marginalmente a la baja. Sí, Guillermo, y es bien relevante lo que plantea, porque finalmente, después del proceso que hemos vivido a partir del 18 de octubre de 2019, uno de los temas que quedaba cuestionado, digamos, era el gran activo que había tenido Chile en las últimas décadas como país a nivel internacional, por lo menos en materia económica o financiera, que tenía que ver con la solidez de sus instituciones, ¿no? Lo robusto que eran. ¿Usted cree que eso es el deterioro que pudo haber tenido ese aspecto en la proyección internacional? ¿Usted cree que se puede haber recuperado algo con este proceso de elección general, presidencial y parlamentaria? Yo creo que efectivamente se recupera algo porque ya lo hemos vivido en varias ocasiones. Este comentario también fue válido cuando se hizo el plebiscito del apruebo y el rechazo, con la velocidad que tuvimos el resultado, cómo la gente fue a votar. Hay gente que dice que esto es poco representativo por el hecho de que vota un poco menos del 50% de la población total habilitada para votar, pero por otra parte tú también puedes sacar la conclusión de que hay un 50% de la población que pensará que su vida va a continuar más o menos igual independiente del resultado, y eso es lo que nos lleva a lo mejor a preferir no tomarse la molestia de ir a votar. Pero el hecho concreto es que tenemos una institucionalidad que funciona, que si haces el comparable, como te decía hace unos minutos, con muchos otros países y mercados de la región, realmente tenemos un orden que demuestra que podemos seguir buscando encuentros y te genera más confianza de que el proceso constituyente, que es el otro gran proceso que estamos viviendo como país, debiera conducirse por el mismo cauce y debiéramos llegar a tener una buena constitución, bien aprobada, validada, y que sea fruto del diálogo y de la búsqueda de puntos de encuentro entre personas que quieren realmente el bien de Chile. Guillermo, lo invito a que revisemos, y a quienes nos están viendo hasta ahora, una gráfica que hemos preparado para analizar los aspectos más relevantes del programa de gobierno de cada uno de los candidatos que estarán en segunda vuelta. Han sido programas criticados en general
por las modificaciones que plantean. Van en dos líneas completamente distintas. Veamos lo de Gabriel Boric primero, que plantea un aumento de impuestos fundamentalmente por un total de 8 puntos del PIB a través de distintos mecanismos. Un nuevo régimen de impuesto a la renta que buscaría recaudar cerca de 1 punto, reducción de exenciones, otro punto, 1,5 puntos de un impuesto a la riqueza, impuestos verdes, royalty, la gran minería del cobre, medidas contra la evasión y la elusión. Ya hemos hecho un análisis de los programas, pero a la luz de los resultados de ayer, ¿usted ve viable políticamente un proyecto de esta naturaleza, Guillermo? Yo creo que la gran ilusión que tienen quienes diseñan programas políticos creyendo que todo se va a poder financiar con incrementos de impuestos es no darse cuenta de cómo desaparecen las fuentes de generación de ingresos y de generación de riqueza cuando se grava demasiado o se ponen estructuras demasiado pesadas tributarias. Mucho de lo que uno puede interpretar de todas esas medidas que acabas de mencionar es el supuesto de que la riqueza es estática y que no desaparece, y que los ingresos se mantienen igual y por lo tanto cuando tú puedes grabar rentas, que las rentas van a seguir siendo las mismas. Y para ponerlo en un ejemplo bien específico, hay una discusión respecto de la exención del tributo a las ganancias de capital en el mercado financiero. Las ganancias de capital existen en la medida que haya ganancias, el impuesto a las ganancias de capital existe, si no se convierte en pérdidas de capital y en un deterioro para el fisco, porque cuando hoy día es un resultado exento, por lo tanto no se graban las ganancias y tampoco se descuentan de impuestos a las pérdidas. Si tú pones un sistema en que hay impuestos a las ganancias de capital, las pérdidas pasan a ser deducibles de impuestos. Ajá. Y por lo tanto, basta ver lo que ha pasado con el valor de los activos en los últimos 18 o 24 meses, y cómo se ha deteriorado. Estamos frente a escenarios donde se ha esfumado mucha de la riqueza que había. Cuando tú miras los valores en dólares de las más grandes compañías, y tenemos compañías que en algún minuto tuvieron un valor de sobre 20.000 millones de dólares y que hoy día están en los 10, 11.000 y que desaparecieron 8 o 9.000 millones de valor. Bueno, esas son las supuestas ganancias de capital que serían grabadas si se aplicaran impuestos. Y eso lo puedes llevar a múltiples cosas. Cuando tú piensas que a las familias de más alto patrimonio le vas a cobrar un impuesto permanente, bueno, también salió estadísticas del Banco Central que del orden de 50.000 millones de dólares de chilenos han migrado a inversiones en el exterior. Y por lo tanto son 50.000 millones de dólares que ya no están en el perímetro de Chile. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado cuando tú planteas un proyecto de generar demasiada recaudación fiscal para financiar proyectos que son caros y que no va a afectar las fuentes de ingresos. Y volviendo al tema de los contrapesos que tú mencionabas anteriormente en el análisis del resultado parlamentario, sobre todo, parece muy difícil aprobar un proyecto de una gran reforma tributaria de estas características, ¿o no? Probablemente es parte de lo que genera un optimismo en el mercado, es que la discusión de los proyectos van a tener que ser mucho más balanceados. Si tú hubieses tenido un Congreso que se hubiese elegido con una composición similar a la de la Convención Constituyente y además después en la elección presidencial gana el candidato de izquierda, la verdad es que tienes cancha abierta para hacer todo lo que se te ocurra. Cuando tienes un Congreso que te va a servir de contrapeso, entonces los proyectos van a tener que ser más moderados, van a tener que ser más negociados, y habrá que buscar equilibrios respecto de cómo se financian la mayor cantidad de derechos sociales que claramente van a provenir de la nueva Constitución. Y no se afecta el ingreso y la generación de las fuentes de recursos que permitan gravar con impuestos que generen recursos para el fisco. Guillermo, tenemos la otra gráfica también, la de las propuestas tributarias o económicas también de José Antonio Kast. Las estamos revisando aquí en la gráfica en el estudio. Plantea, por ejemplo, una reducción de al menos 10% del personal de la administración pública, una meta bien ambiciosa. Hay una disminución del impuesto del 19 al 17% del IVA, aunque su encargado económico, Eduardo Guerrero, en un momento dijo que esos 2 puntos irían a financiar pensiones. En materia de empresas, reducción del impuesto a las compañías a un 17%, y hay modificaciones del régimen tributario de emprendimientos también. Nuevamente acá, en Guillermo, habían críticas respecto a la factibilidad de llevar adelante una propuesta de esta naturaleza por el déficit fiscal, por ejemplo, que podía generar, entre otros aspectos. ¿Cómo analizas tú estas propuestas nuevamente a la luz de lo que ocurrió ayer en las elecciones? Yo creo que efectivamente cada una de las partes va a tener que moderar tal vez el ímpetu de las propuestas que estaba haciendo, pero lo que tenemos claro es que
hay dos modelos de desarrollo que se están debatiendo hoy día, y las propuestas que tiene el programa que hasta ahora conocemos de José Antonio Kast, obviamente hacen una apuesta por la mayor actividad como generación de fuente de ingresos para el fisco, y más que en la recaudación directa de lo que hoy día existe o que existía, porque mucha de la riqueza en realidad ya se ha desvanecido, que como riqueza estática. Y por eso es que un modelo es mucho más de distribuir lo que hay, y otro modelo es de apostar a que se crea más, y que al crear más tú puedes tener más recursos para financiar los beneficios que quieres generar a la población. Es una discusión que es bien conceptual, es la discusión que hay en el mundo, qué es lo que te genera más capacidad de obtener recursos para el fisco, para financiar proyectos sociales, que haya más actividad económica, que las empresas tengan mayores utilidades, mayores ingresos, y que se aumente la recaudación fiscal por esa vía. Y para eso tienes que estimular la inversión, estimular la actividad económica, el crecimiento, o parte de la base que tenemos una base de riqueza suficientemente relevante y que la podemos gravar con impuestos sin alterar mayormente la base. Bien. Impuestos es una cosa, es precio por cantidad, o rentas por tasa. Entonces tú puedes subir la tasa, y si las rentas se mantienen igual, recaudas más. Si subes la tasa y las rentas bajan, la recaudación cae. Entonces ese es el equilibrio que tiene la necesidad de hacer una buena política pública, porque evidentemente el óptimo es mucho mejor el modelo donde todos están mejor, y como hay más rentas, con las tasas iguales o un poco inferiores, el fisco recauda más. Bien. Pero es una apuesta, y esa discusión la vamos a tener en el Congreso, y con un Congreso más equilibrado tendremos que buscar acuerdos y ver cómo logramos equilibrios en el modelo de desarrollo que vamos a tener al futuro. No queda otra, porque el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados y sobre todo en el Senado, que sabemos el peso que tiene en el trámite legislativo, es bien claro. Guillermo Tagle, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Económica. Muy amable. Un gusto. Mucho gusto. Gracias. Chao. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato con la segunda parte de esta edición de día lunes. Volvemos. CNN Chile, vamos más allá. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica para seguir profundizando también en cómo los actores del mercado reaccionaron frente al resultado de las elecciones este fin de semana. Gabriel Boric y José Antonio Kast se enfrentarán el próximo 19 de diciembre en el balotaje, y hay una lectura bien clara respecto a lo que significó este resultado, que impulsó con fuerza varios indicadores durante esta jornada. Los detalles en la nota de Estefanía Bustamante. 30 pesos menos que el viernes pasado hizo que varios llegaran a cotizar temprano. Marlene compró dólares para viajar con su familia a Estados Unidos, y si bien no estaban bajo los 800 como esperaba, sí estaba más barato. Esperamos por lo menos 2 semanas que bajara, pero estuvo todos los días subía, así que creo que hoy fue el mejor día. La divisa estadounidense cerró en 810 pesos, 20 menos que el viernes, cuando aún había incertidumbre electoral, dicen los expertos. Una caída que podría durar un tiempo acotado, pero suficiente para comprar dólares. Y a medida que nos acerquemos nuevamente a la segunda vuelta, va a otra vez haber un efecto de incertidumbre. Porque actualmente lo que más tensiona el mercado, el macroentorno, como se visualiza, es relacionado directamente con el aspecto político. Es que según algunos especialistas, el programa de José Antonio Kast sería más amigable que el de Gabriel Boric. Sin embargo, habrían sido las elecciones parlamentarias las que impulsaron fuertemente al mercado. Que vemos bastante equilibrio. Yo creo que eso es un mensaje que está dando a la ciudadanía, que está buscando un poco equiparar los poderes. La duda respecto al Congreso y la paridad que se obtuvo al final, al menos en el Senado, más bien tranquilizó aparentemente al mercado. Se trata de un retroceso que no se había visto desde la recesión de 2008 y el mayor desde el 16 de noviembre de 2019, cuando el mercado chileno reaccionó al acuerdo por la paz y las medidas del Banco Central. Claramente esto es una sobrereacción de la caída del precio del dólar y la mejora impresionante que están teniendo los títulos de renta variable. Debiese mantenerse a la alza de aquí a la segunda vuelta, pero van a haber días de corrección de la bolsa.
La bolsa de Santiago cerró al alza con 9,69% e incluso superó los 10 puntos durante la jornada. Fue el mercado bursátil con mayor desempeño en el mundo y cerraría su mejor mes en 27 años. Creo que lo que nos están mostrando es que estamos esperando que hacia adelante tener una discusión bastante más moderada, ¿no es cierto? Y donde empecemos también nuevamente a discutir buenas políticas públicas. Cómo responde el mercado tras la segunda vuelta dependerá, según los economistas, de las propuestas y las alianzas que ofrezca el candidato ganador ante un eventual escenario económico complejo. Bueno, y el día después de las elecciones es el momento también para comenzar por parte de los candidatos con todas las negociaciones, los ajustes a los programas y empezar a buscar a aquellos votantes que prefirieron a los otros candidatos presidenciales. Y en eso estuvieron precisamente este día lunes Gabriel Boric y José Antonio Kast, dando algunas señales también de cuáles serían sus primeros pasos. Aunque en el caso del candidato a Apruebo Dignidad, lo que hizo este lunes, al menos en materia económica en el discurso, fue ratificar su posición respecto al cuarto retiro. Esto fue lo que dijo en conversación con el matinal de Chilevisión. En primer lugar, yo creo que el cuarto retiro va a salir. Y creo que el cuarto retiro va a salir porque justamente las propuestas que nosotros hicimos para darle viabilidad son las que se van a discutir, se están discutiendo en la comisión mixta y varios senadores y parlamentarios que votaron en contra en su momento están dispuestos a, con ciertas condiciones, para que constituya renta para, en particular, los más ricos del país, que tenga un tope en algunos casos específicos, pueda llegarle a la gente que lo necesita. Y nosotros no las vamos a jugar por eso, porque entendemos las necesidades que siguen existiendo. ¿Va a convencer a Carolina Goich? ¿Cómo? ¿Va a convencer a Carolina Goich? Vamos a conversar con Carolina y con todos quienes haya que conversar, si esto hay que sacarlo adelante. Claro, y este proyecto puede ser bien relevante en las semanas que vienen, antes de la segunda vuelta, porque se está discutiendo precisamente en comisión mixta y habrá cambios relevantes. Por otra parte, José Antonio Kast, en su primera actividad este día lunes en la comuna de Calera de Tango, ratificaba algo que ya había planteado también en su discurso de la noche de este domingo, que está dispuesto a conversar con los partidos de Chile Podemos Más del oficialismo para ir haciendo modificaciones a su programa de gobierno. Esto fue lo que dijo el candidato José Antonio Kast. Ayer ya pudimos conversar con muchos dirigentes de los distintos partidos políticos buscando los puntos de encuentro. Tenemos muchos más puntos de encuentro que de divergencia y eso es lo que vamos a profundizar en estos días. Nosotros siempre planteamos que nuestro programa no estaba escrito en piedra, que hay cosas que se pueden modificar, cosas que se pueden mejorar. Todos los proyectos, y ayer lo dije en mi discurso, todo lo que fue el trabajo que hizo Ignacio Briones, Mario Desbordes, Joaquín Lavín, el mismo Sebastián Sichel con el trabajo que realizó, incluso otros candidatos con los cuales quizás no hemos podido conversar aún, también van a tener puntos en común y queremos encontrarlos. Las personas son las que tienen que elegir un modelo y van a ser dos modelos de sociedad distintos. Un modelo que quiere el totalitarismo y que nos va a llevar al fracaso y otro modelo que quiere la libertad y nos va a llevar al desarrollo. Bien, y antes del cierre nos vamos a noticias internacionales muy relevantes, por cierto, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalmente ratificó a Jerome Powell como el presidente de la Fed, la Reserva Federal, el equivalente a nuestro Banco Central, en una señal que el mercado norteamericano estaba esperando desde hace algunos días. Habían especulaciones respecto a que pudiera dejar su cargo Jerome Powell, pero finalmente el republicano continuará por otros 4 años más a cargo de la Fed y además Biden ascendió a la gobernadora Lael Brainard a vicepresidenta. Un anuncio que se debe por el buen desempeño de Powell, por el manejo que ha mantenido sobre todo en la pandemia para rescatar la economía estadounidense en medio de la crisis, ha interpretado el mercado de Estados Unidos y le asignó además Joe Biden la tarea de proteger la situación económica del país frente al problema inflacionario. Recordemos que en 12 meses los precios han subido un 5,4%, la cifra más alta desde el 2008, señal que por cierto va a estar moviendo a los mercados en la medida que Powell ya ha dicho que van a comenzar con un proceso de retiro paulatino de las medidas de estímulo para la economía norteamericana que sabemos impactan a todo el mundo. Gracias por acompañarnos, estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Siga con más informaciones en CNN Chile.